Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Doctor Nieto, si usted mira hoy el diario El Tiempo, ve que hay un estudio de un investigador de la Universidad Externado de Colombia que dice que las FARC están atacando por todas partes. Y están atacando por todas partes porque no tienen respuesta adecuada en ninguna parte, es decir, porque están atacando impunemente. Las fuerzas del ejército, las fuerzas de la policía se encuentran en una condición de atonía, la podríamos llamar. Y eso no se debe a falta de iniciativa propia, no se debe a incapacidad, no se debe a cobardía, sino que se debe a que no saben cómo manejar el tema que se les ha venido encima, el de una guerra jurídica y política que los está desbordando. Si producen bajas, automáticamente se inicia una investigación criminal en contra de ellos por parte de la Fiscalía General de la Nación. Y obviamente se consiguen los testigos falsos, los pitirris, que atacan a este, a aquel, al mayor que ordenó la operación, al teniente que la ejecutó, al sargento que estaba con los hombres disparando y finalmente hasta los soldados profesionales. Entonces, en ese entorno no saben qué hacer nuestros hombres. Usted lo ha propuesto en una conversación muy importante que sostuvo con el propio presidente Álvaro Uribe Vélez y con el doctor Camilo Ospina. El mal viene de atrás, uno tiene que ser en estas cosas objetivo y serio. El problema de la guerra jurídica no empezó con el gobierno del presidente Santos, había empezado desde atrás en una fecha trágica para Colombia, la del 29 de octubre del año 2008, cuando se destituyeron 27 oficiales del Ejército de Colombia sin que tuvieran responsabilidad ninguna en los falsos positivos, que fue por lo que se los acusó en discurso del ministro de Defensa de entonces, Juan Manuel Santos, y en discurso del presidente de la República de entonces, Álvaro Uribe Vélez. Su opinión sobre estos temas, doctor Nieto. Doctor Londoño, quizás primero quisiera decir que hay un sector del ejército que sigue operando y además operando con efectividad, que es el de las fuerzas especiales. Y explico por qué. Porque las fuerzas especiales operan solo contra lo que se denominan blancos de alto valor estratégico, es decir, figuras muy reconocidas de la guerrilla o de las bandas criminales, sobre las que nadie tiene duda que son criminales, delincuentes. Por tanto, los riesgos jurídicos para esas fuerzas especiales son muy menores. El problema, en mi opinión, se genera en todo lo demás, en el resto de las fuerzas militares, en el resto de la policía, en las operaciones cotidianas, en el día a día. Y ahí es donde yo encuentro que hay enormes dificultades para los hombres de nuestra fuerza pública, porque cada vez que hay una operación se pone en entredicho, se pone en duda quién era él o los criminales abatidos, cómo se produjo ese abatimiento y si al final lo que se tiene en realidad o no es lo que se ha denominado en la prensa como los falsos positivos. Y como usted lo ha dicho muy bien, por una decisión que yo ciertamente no comparto, cada vez que se produce una baja, se produce de inmediato una investigación de la Fiscalía. Es decir, quedan todas las oficiales, suboficiales, soldados y policías involucrados en la operación en sub iudice y nunca se está seguro de cuál es el resultado de esa investigación de la Fiscalía. Por varias razones. Uno, porque el orden jurídico aplicable para el conflicto en Colombia es tremendamente confuso. Lo lógico sería que, si estamos en un conflicto como lo estamos, las operaciones de combate queden regidas, se evalúen, se miren a la luz del derecho internacional humanitario, que es el derecho a los conflictos, y que tiene unas normas específicas para los conflictos. Pues bien, eso no ocurre en Colombia. En Colombia hay un popurrí, un sancocho de normas aplicables, casi a discreción de los funcionarios, y la mayoría de las veces la conducta de los miembros de la fuerza pública se evalúa no por el derecho internacional humanitario, sino por el derecho a los derechos humanos, que es un derecho de la paz, de la cotidianidad, del ordinario, del día a día, un derecho para usted y para mí, pero ciertamente no debería ser un derecho para aplicar a los soldados y a los policías cuando operan en combate. Así que ahí
El primer problema está en la ausencia de unas reglas jurídicas claras para evaluar el comportamiento de nuestros miembros de la fuerza pública. El segundo problema está en quién hace la evaluación, quién hace la medición del comportamiento y quién evalúa si efectivamente ese comportamiento se ajusta o no a lo que el derecho ordena. Y desafortunadamente, con esas decisiones que usted ha señalado y con algunas previas, lo que ha ocurrido en Colombia es un desmonte paulatino hasta hacer absolutamente inútil la justicia penal militar. En todas partes del mundo, los ejércitos en conflicto son evaluados a la luz de la justicia penal militar, unos jueces formados especialmente para poder mirar cuál es el comportamiento en el combate, para entender la naturaleza del combate, la naturaleza del conflicto y de la guerra, y evaluar la conducta de quienes en esa guerra participan a la luz de esas normas. Eso en Colombia no ocurre. En Colombia la justicia penal militar es hoy algo completamente vacío, y lo que se está produciendo es que unos jueces civiles sin ningún tipo de formación, que no entienden qué es un fusil, ni que han participado nunca en un conflicto, evalúan la conducta de quienes en combate están jugándose la vida permanentemente. La combinación de la ausencia de unas normas claras y el colapso de la justicia penal militar lleva a que los militares y los policías colombianos que operan en combate sean evaluados por unos jueces civiles con unas normas para la paz y no por unos jueces militares formados en el conflicto, que pueden entender el conflicto y la naturaleza del conflicto, que pueden evaluar si hubo un comportamiento adecuado o no en un combate, y que utilizarían las normas del derecho internacional humanitario, es decir, las normas del conflicto, para evaluar la conducta de quienes participan en él. Por último, si además a este problema que podríamos llamar jurídico, formal e institucional, la ausencia de normas claras y el colapso de la justicia penal militar, se le suma el hecho de lo que ocurrió con ocasión de los falsos positivos, es decir, la desvinculación inmediata de la institución de unos oficiales que no tenían ninguna responsabilidad en los falsos positivos. Eso es algo que la gente olvida, pero de esos 27 oficiales desvinculados, solamente uno tiene un proceso penal abierto en este momento, casi 4 años después. Los demás no tienen ningún proceso penal en su contra, es decir, no tenían ninguna responsabilidad en los llamados falsos positivos. Pues si esa desvinculación ocurrió como ocurrió, lo que también saben hoy los soldados y los policías nuestros es que por cualquier cosa, eventualmente su carrera militar o policial puede irse al demonio y terminarán vistiendo de berfit. Así que la combinación de una ausencia de normas claras, el colapso de la justicia penal militar y la incertidumbre sobre qué va a ocurrir con sus carreras hacia adelante, a partir de la historia desafortunada de los 27 oficiales desvinculados con ocasión de lo que se llamó el escándalo de los falsos positivos, pues eso ha generado ciertamente, en mi opinión, una crisis en la moral de combate de los miembros de la fuerza pública, y en lo que hoy usted ha señalado muy bien, llama esa atonía. Yo diría que hay una parálisis del grueso de las fuerzas militares colombianas, que no están operando porque no tienen ninguna razón para hacerlo. Doctor Nieto, hablando de estos 27, no solamente está el tema de que se les pueda terminar la carrera en cualquier momento, es que la terminan en medio del oprobio, la terminan en medio de unas acusaciones terribles en su contra. Si usted busca en Google el nombre de los generales que fueron dados de baja ese día, verá en todos los casos que dice que son personas dadas de baja por el Ejército de Colombia por su responsabilidad en los falsos positivos. Es decir, que son unos asesinos. ¿Cómo pueden esos hombres encontrar un empleo digno? ¿Cómo pueden restablecer alguna vez su condición de dignidad y de personas respetables y serias si han sido condenados sin ser juzgados? Nadie los oyó. Doctor Nieto, esto es una de las cosas más indignantes. Esa feria del 29 de octubre contra los 27 oficiales se hizo sin que a ninguno de ellos se les hubiera ocurrido, se les hubiera trasladado un pliego de cargos y se les hubiera dicho: defiéndanse, digan algo en respuesta a las acusaciones que les estamos haciendo. Fue un juicio y una condena hecha por la espalda.
al mejor estilo de la policía soviética, de la KGB, allá en la Lubyanka, un tiro en la nuca sin saber por qué. Nunca lo supieron, nunca fueron llamados a un juicio, ni de naturaleza administrativa ni de naturaleza penal. Y ahora viene un tema, doctor Nieto, que me parece tan preocupante como este. Con el general Arias Cabrales, primero, después con Jorge Noguera, y ahora se trata de hacer lo mismo con el general Rito Alejo del Río. Se ha estrenado en Colombia una tesis, es así, macabra, la tesis que llaman de Roxin. Aquí trajeron a Roxin, que estaba hablando de otra cosa completamente distinto, que era el engranaje ese sí criminal de la SS para matar judíos. Eso era otra cosa completamente distinto, porque ahí estaban comprometidos todos, desde el primero hasta el último. Esa sí era una empresa criminal. Pero con la tesis de Roxin están diciendo, doctor Nieto, que tienen que responder por los delitos quienes no los cometieron. Al general Arias Cabrales le dicen en centenares de páginas de Providencia que no tuvo nada que ver con unos desaparecidos que además no desaparecieron, pero que él personalmente no tuvo nada que ver, ni dio la orden, ni sus órdenes estuvieron mal impartidas, ni hay ninguna razón específica por la que sea responsable. Pero era director de una empresa criminal que se llamaba Ejército de Colombia, y como tal, como comandante de la brigada, lo meten a la cárcel. A Jorge Noguera lo acusan por el asesinato y lo condenan por el asesinato de Correa de Andrés. Y el magistrado ponente, que por fortuna acaba de salir de la corte porque no hay mal que dure 100 años, dice que no hay prueba ninguna de que Jorge Noguera haya intervenido, ni que el DAS haya intervenido, lo mataron los paramilitares. Pero como unos miembros del DAS tenían algún tipo de relación con los paramilitares, el director del DAS, que no sabía lo que estaba pasando, que no dio la orden, responde penalmente y lo meten a la cárcel 16 años por un delito del que no tuvo noticia. Y ahora quieren hacer lo mismo con el general Rito Alejo del Río. Como no pueden comprobar que hubiera intervenido, que hubiera dado la orden, que hubiera sabido siquiera de la muerte de ese campesino que ocurrió a muchos kilómetros de distancia de donde se encontraban él y sus tropas, ahora dicen que eso fue el resultado de una alianza macabra entre el ejército y los paramilitares. Doctor Nieto, esa teoría de Roxin, de la responsabilidad indirecta, ¿ha hecho carrera en el mundo internacional fuera del juicio de Nuremberg? Es decir, en alguna parte están acusando a los militares y los están condenando no por lo que hacen, sino por lo que hicieron otros con los que ellos no tuvieron nada que ver en el acto criminal mismo. No, de ninguna manera, doctor Londoño. La verdad es que esa interpretación de la tesis de Roxin es una aberración, y es una aberración criolla, nuestra, auspiciada por un sector del sistema de administración de justicia que francamente me parece que valdría la pena hacerle un debate público y a fondo, porque nos lleva por caminos muy peligrosos. La tesis de Roxin, la dijo usted muy bien, está basada en la empresa criminal, es decir, se construye sobre la idea de que la organización de la que hace parte el miembro al que se está juzgando es una empresa criminal. Estamos hablando realmente de eso, de empresas criminales, de bandas delincuenciales, de mafias, donde se entiende que alguien que hace parte de ella sabe que la naturaleza misma de la actividad de esa empresa criminal, de esa banda, de esa mafia, es criminal, es delincuencial, y por tanto se presume que entiende que todo lo que ocurre al interior de esa organización y de esa banda, pues es actividad criminal, actividad delincuencial, y que los jefes de esa banda criminal tienen que responder por las acciones de sus hombres. Eso tiene sentido y tiene lógica en ese contexto. Lo que es absolutamente inaceptable es el torcerle el cuello a esa teoría y sostener que instituciones como las fuerzas militares o la policía o el DAS, por muchos problemas que se hayan presentado y acciones individuales de algunos de sus miembros infringiendo el Código Penal, son unas empresas criminales. Eso ciertamente es inaceptable, eso no lo entenderían en ninguna parte del mundo, y eso ha llevado a una violación flagrante de los derechos y libertades
de las personas que están siendo condenadas sin que se les pueda comprobar ningún tipo de participación en el delito que se está investigando. Es el caso que usted ha dado del general Arias Cabrales, es el caso del coronel Plazas Vega, y acá debo decir que no he leído las sentencias, pero por lo que usted me dice, también será el caso de Jorge Neguera y de Rito Alejo del Río. A mí me parece además eso una aberración, no solamente desde la perspectiva de la violación de los derechos humanos de las personas que están siendo condenadas, sino por lo que significa en el Estado de Derecho suponer que las fuerzas militares, la policía o el DAS son instituciones criminales. A mí me parece ciertamente que eso es inaceptable, que esa decisión de los jueces y magistrados de nuestro sistema de administración de justicia es prevaricar, y que además tienen un altísimo contenido ideológico que por supuesto tiene además una consecuencia inmediata de la que veníamos hablando desde el principio, y es que le mete miedo, y con toda la razón, a los oficiales, suboficiales, soldados y policías que no saben si en cualquier momento a un juez se le ocurre aplicar desvergonzadamente, de manera bellaca, esta teoría y terminar condenándolos de la forma en que se viene condenando a estos oficiales. Es que eso está sucediendo, y está sucediendo de una manera dramática. Hace poco condenaron a 46 años de prisión al mayor Ordóñez por haber ordenado una operación en las cercanías de Cali contra unos delincuentes que tenían azotada la zona. Les suplicaron los vecinos de la zona que mandara hombres de tropa. Los mandó con unas órdenes impecables las órdenes. Entonces sus soldados hicieron contacto con estos bandidos y dieron de baja 4 de ellos para tranquilidad de toda la región. El mayor, que nunca llegó a la zona, que dio las órdenes como las tenía que dar, que se sometió a todos los requisitos, no hay en la sentencia un reproche a la manera como se impartieron las órdenes, está condenado a 46 años de cárcel. Entonces, ¿cómo pretende uno que un ejército combata? Pero además, doctor Nieto, es que no se ha reparado suficientemente en el hecho. Tendríamos un ejército que es una empresa criminal. Usted se da cuenta lo que eso implica desde el punto de vista de nuestro orgullo como colombianos, que en más del 80% aplaudimos a nuestras fuerzas militares y las consideramos la institución más confiable entre todas las que tenemos, y que nos dicen ahora los jueces que es una empresa criminal, es decir, que es una maquinaria para cometer delitos, y que lo mismo pasa con el DAS, y lo mismo puede pasar con la policía, y lo mismo pasa con cada una de las instituciones. En el caso de la Fuerza Aérea, en el caso de la Armada, en todos los casos, lo que tenemos montado no es un ejército para nuestra defensa, sino un grupo de delincuentes que está aterrorizando la nación. Doctor Nieto, ¿será que habremos hecho conciencia sobre lo que eso significa y lo que puede valer como antecedente el día en que en estrados internacionales se vaya a considerar algún acto o algún hecho producido por el Ejército de Colombia, por la policía o por el DAS? No, y yo creo que el país no se ha dado cuenta de lo que eso significa. No creo que haya tenido ni tenga conciencia de lo que presupone en el ámbito internacional las calificaciones que están haciendo algunos jueces y magistrados sobre la naturaleza criminal de las instituciones militares, policiales o del DAS. Me parece además que eso no se examina desde la perspectiva del Estado de Derecho y de la democracia, y me parece ciertamente terrible. Creo que eso va a llevar a grandes debates internacionales adicionales en contra de nuestro país, y además no deja de sorprender que en cambio, en las que sí son organizaciones criminales, las paramilitares, las organizaciones guerrilleras, las bandas criminales, la tesis no se aplique, y que ahí sí termine uno sujeto a formalismos, como en el caso de la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en los computadores, en las memorias informáticas de Raúl Reyes. Eso a mí no deja de sorprenderme. Hay una laxitud enorme para evaluar la conducta de los criminales, y en cambio se presume que las instituciones encargadas del monopolio del uso de la fuerza, que están creadas a la luz de la Constitución Nacional y que además tienen una historia larguísima de defensa de los derechos y libertades de las personas, nuestros militares, nuestros policías y el DAS, terminan siendo consideradas por estos jueces y magistrados de una manera que es francamente inaceptable como empresas criminales.
¿Tendrán el presidente de la República y el ministro de Defensa un tema más urgente, más grave, que necesita su más inmediata reacción que de las sentencias que declaran que los hombres que están bajo su mando directamente son unos criminales organizados para cometer delitos? Yo no creo que haya tema más importante, no sé qué estará pensando el señor presidente, pero tengo plena certeza de que Juan Carlos Pinzón, el nuevo ministro de Defensa, sabe que este es un tema gravísimo y que lo tienen que abordar. Espero que lo hagan con valentía, no es un tema sencillo, los van a acusar de estar interfiriendo con la autonomía y la independencia de los jueces y de estar cuestionando las sentencias judiciales, pero me parece que el debate es ineludible si no queremos entrar en una espiral permanente de inoperancia, de inactividad, de congelamiento de la fuerza pública y un deterioro aún mayor de nuestra seguridad. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por acompañarnos en la Hora de la Verdad y esperamos seguir contando siempre con sus luces. Al contrario, doctor Londoño, muchas gracias por la invitación, es siempre un honor para mí estar con ustedes acá. Rafael Nieto Loaiza, ex viceministro de Justicia y uno de los juristas más importantes que tiene este país. Especialista en un tema que muy pocos conocen, el del derecho internacional público. Especialista en todos los temas que tienen que ver con el derecho internacional humanitario, con los derechos humanos. Nadie como él, bueno, tal vez su padre, Rafael Nieto Navia, conoce tan a fondo estos temas y los estaban proponiendo con nosotros en la Hora de la Verdad. No nos hemos dado cuenta, colombianos, no nos hemos dado cuenta de lo que significa que unos jueces irresponsablemente y en un verdadero acto de traición a la patria declaren como empresa criminal al Ejército de Colombia, al DAS y a la Policía Nacional. No nos hemos dado cuenta de la magnitud de ese problema. Y a la vez, doctor Londoño, sí, y a la vez, como decía Rafael Nieto, esa laxitud enorme para evaluar la conducta de los criminales, ¿no? Porque es que de un lado, laxos con los criminales e injustos con las instituciones, ¿no? Con los criminales y con sus auxiliares, con sus amigos, con sus socios en el campo civil. Por eso a los auxiliares de las FARC, a esos no los juzgan nunca, y vamos a completar 50 años de terror de parte de las FARC, mezclados siempre en la política colombiana, siempre, pues a esos políticos mezclados con las FARC no los tocan, no se refieren a ellos de ninguna manera. La FARC política no existe. Razón, óigame la razón que dio el presidente, el señor Gómez Quintero ahora cuando se fue, es que hay más casos de parapolítica que más casos de FARC política. Claro, hay más casos que ellos juzguen, eso sí hay más, pero más casos que los que puede haber con las FARC que en 50 años han tenido toda clase de complicidades, direcciones, formas de coparticipación criminal con gente de todos los poderes políticos. Claro, es imposible. Que lo dijo también el general Ritualijo del Río ayer, ¿no? Dijo, aquí se acusa a las personas de bien, pero aquellas personas que han sido acusadas por diferentes elementos que sí dan testimonio que ellos estuvieron reunidos, a ellos no les creen. Y yo creo que él se está refiriendo a muchas personas que a él lo han perseguido. Por ejemplo, Gloria Cuartas. Hay testimonio de que la han visto. Gloria Cuartas, de quien tenemos los testimonios, claro, de múltiples desmovilizados de las FARC que dicen nos reuníamos con ella en tal sitio, a tal hora, llegó montada en un carro de color tal, habló con fulano de tal. Y ahí no pasa nada. Y le prometimos que la ayudaríamos para conseguir sus resultados electorales. Ahí no pasa nada. Nada. Con el cura Giraldo, de quien hay todos los testimonios del mundo sobre su cercanía con las FARC, a ese no le pasa nada. Ese es un benemérito de la patria. Al padre de Ru, a ese no le pasa nada. Lo que está pasando en Puerto Wilches no tiene nada que ver con la obra que dejó el padre de Ru allá en el Magdalena Medio. Nada que ver, nada que ver. Pero los oficiales que estaban trabajando en Puerto Wilches, esos sí fueron destituidos. Así es la justicia colombiana. Válganos Dios, que nos tenga de su mano. Son las 7 de la mañana, 4 minutos. Seguimos en la Hora de la Verdad. En San José del Guaviare, escuche La Hora de la Verdad por Marandúa Estéreo, 100.7 FM.